Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Bienvenidos y bienvenidas a Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa en su 11ª temporada. Acompáñenos a conversar sobre la actualidad política, social, cultural de nuestro país con una mirada ciudadana. Este programa es gracias a un equipo humano de profesionales que hace posible que estemos al aire, que nos puedan escuchar y ver. Gracias a Carla Díaz, productora general, producción digital, Alexis Gaete, investigación, Igor Lepe, diseños, Ángeles Potorno, sonido, Patricio Núñez y fotografía, Gladys Baez. Y como siempre, semana a semana, Verónica Araya acá en Santiago y Jaime Lepe desde Valdivia. ¿Cómo estás, querido Jaime? Acá, donde los ríos son caudalosos. Los saludo a todas y a todos. Todas las semanas con algo novedoso, Jaime. Me encanta. Es que esta es tierra fértil. Oye, vamos a tener una entrevista que hace tiempo estábamos tratando de gestionar, pero la logramos. Así que comenzamos. Vamos a dar nuestro contexto, ¿cierto? Como siempre. Y de ahí presentamos a nuestra invitada. Abogada y dirigente política, ha sido una de las figuras relevantes del gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, especialmente durante su gestión en el Ministerio del Trabajo. Su paso por el gabinete estuvo marcado por reformas laborales y por un estilo directo en el debate público. Hoy, tras cerrar esa etapa, reflexiona sobre el rumbo del oficialismo y los aprendizajes que deja su experiencia en el gobierno, Jaime. Así es, Verónica, tras su reciente campaña presidencial, Jara, ¿no es cierto?, enfrenta una nueva etapa política y profesional marcada por la reflexión sobre el camino recorrido y los desafíos que se vienen. Su experiencia en el gobierno, el respaldo de sectores de su partido y su proyección pública la posicionan como una voz relevante en el debate nacional. En este nuevo momento, la exministra mira hacia el futuro sin abandonar el espacio político que la ha marcado y que ha marcado su trayectoria. Sí, bueno, ya la nombraste. Está con nosotros Janet. ¿Cómo estás, Janet Jara? Gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto estar con ustedes, un gusto, Jaime, un gusto, Vero. Qué bueno que pude venir. Sí. También tenía aquí una deuda con ustedes, como con muchos otros medios que ya iré cumpliendo. Bueno, es raro no hablarle de ministra, ni tampoco como candidata presidencial, sino ahora como Janet. Simple, como Janet, como tal ciudadana, cual, ¿sí o no? Bueno, comencemos entonces con o la Jara, como me dicen los niños. La Jara, sí. ¿Decidió continuar como militante activamente de su partido? Eso ya lo despejé, ¿cierto? Pese a las tensiones internas que había. Claro, es como casi la política misma. ¿Por qué decidió quedarse en la colectividad en lugar de tomar distancia como lo han hecho otras figuras políticas? Y inmediatamente otra pregunta, ¿sintió que faltó apoyo de su partido mientras usted fue ministra? No, yo diría que mientras fui ministra no, sí hubo algunas diferencias durante la candidatura presidencial, pero lo doy por superado. Eso es lo importante porque creo que nunca nos había tocado encabezar una candidatura presidencial que fuera la segunda vuelta. Entonces, en un escenario nuevo se produjeron tensiones. Yo tomé un tiempo de reflexión, también un tiempo de descanso. Me han tocado 4 años bastante intensos. Los primeros 3 como ministra y el cuarto como candidata a la presidencia. Y creo que merecía tener un espacio, tanto de descanso como de reflexión. Pero una vez que ya se produce esa instancia, ya lo doy por cerrado y sigo hacia adelante, ¿no? Y me quedo principalmente porque creo que es ahí donde puedo compartir muchos de los principios que son necesidades inobjetables de la sociedad chilena. Cómo construimos un país más justo, cómo hacemos que Chile sea un país con mayor igualdad social, aunque hoy día nadie converse de aquello, cómo respetamos los derechos de las mujeres, cómo planteamos también un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país. Perfecto. Jaime. Sí, Janet, desde su experiencia en el gabinete del presidente Boric, ¿cuál cree usted que será el legado de esta administración? Pensando que lo más probable que usted me diga es muy prematuro. No importa, el primer impacto, la primera sensación térmica.
Yo creo que la primera sensación que tengo es que este es el legado de un gobierno que con una vocación de izquierda y sin una mayoría parlamentaria tiene una proyección hacia el futuro por ser un gobierno de alguna otra forma que tiene una importante generación de nuevos liderazgos políticos. Si uno lo ve, claro, dice hoy día eso no le soluciona el problema a nadie. Y yo eso lo entiendo porque uno está en política para hacer cambios. Pero esos cambios requieren ciertos liderazgos, ciertos que sean capaces de construir futuro. Entonces veo que hay un buen semillero. Y por cierto, como todos los gobiernos se cometen errores, se cometen aciertos, se ejecutan aciertos, pero eso es parte de una evaluación que yo diría, no, más allá de la lista de medidas que uno puede resaltar, ¿no? Porque evidentemente la valoración ciudadana sobre la reforma de las pensiones, las 40 horas, la ley Carín es indiscutible, claro. Pero también, por ejemplo, el royalty minero. Muy importante. Hay uno de los debates recurrente que se da hoy día, es que si se lograron cumplir las expectativas cuando se llegó al poder. ¿Cree que el gobierno quedó al debe en algunas de esas promesas? O sea, claramente, y el mismo gobierno que salió, digamos, y el presidente así lo señaló. Y por distintas razones, ¿no? Entre otras porque creo que para construir cambios no basta solamente con prometerlos y tener la presidencia de la República. Hay que tener un parlamento, pero también hay que tener una mayoría social que las apoye. Perfecto. ¿Jaime? Sí, Janet, pensando, digamos, en cómo está compuesto el Congreso hoy día, y el temor de más de un 40% de la población, que no es menor, ¿no es cierto? ¿Qué políticas impulsadas durante su periodo como ministra consideran que van a resistir el paso del tiempo, incluso en 4 años donde el Congreso va a estar en contra, digamos? Mira, puede sonar muy a contranatura porque se han hecho anuncios precisamente amenazando el derecho a las 40 horas, pero lo que va a pasar es que se lo va a resistir completamente. Y el 26 de abril de este año se van a reducir 2 horas más la jornada laboral. Estoy segura de eso. Primero, porque tiene un gran apoyo ciudadano. Y segundo, porque a pesar de que el gobierno del presidente Kast ha señalado que este es un problema en los dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo, la verdad es que eso no es así. Lo que pasa es que a la ultraderecha chilena nunca le gustó la reducción de la jornada laboral. De hecho, ellos votaron en contra en el Congreso. Pero la gran mayoría de Chile la apoya. Entonces, por más que traten de asustar, con eso no lo van a lograr, digamos. Tomando eso mismo que acabas de comentar, también hubo críticas desde el mundo empresarial en algunas de las iniciativas del gobierno. ¿Cree que faltó mayor diálogo con ellos? Y se me viene a la cabeza inmediatamente la polémica que se generó con la raíz mate en un conversatorio que tuvieron, que pareciera que fue muy viral en realidad. La gente como que te apoyó mucho en ese minuto. ¿Faltó más diálogo con ellos? ¿Tú crees o no? No, lo que pasa, o sea, es que, mira, distintas carteras tienen distintos interlocutores. Desde la cartera de trabajo a mí me toca conversar mucho con el mundo empresarial y el mundo sindical. Pero por más diálogo que uno tenga, cuando hay gente que no tiene los pies puestos en la misma tierra que lo tiene la gran mayoría de los chilenos, es difícil que entiendan lo que es vivir con un sueldo mínimo. Entonces yo creo que hay más que falta de diálogo, lo que se verifica ahí es que en este caso este empresario al que hace referencia nunca ha vivido con un sueldo mínimo, ni cercano a eso, digamos. De hecho, un heredero de las grandes fortunas, entonces no sabe de lo que se está hablando. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿tú sabes cuánto vale un arriendo en una población? Evidentemente no tiene cómo dar respuesta a ello. Jaime. Janet, Transforma Spa, me imagino que le suena muy familiar, ¿no? Busca asesorar a organizaciones utilizando su experiencia, ¿no es cierto?, en políticas públicas. ¿Cómo evita esta nueva empresa, ¿no es cierto?, que esta transición desde el gobierno, transición suya, digamos, al sector privado, genere estos cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés? ¿Y cómo va a responder a quienes podrían interpretar este paso como parte de esa lógica? Bueno, es que yo no soy una persona neutra. Yo tengo una posición y mi posición es defender a los trabajadores y lo voy a hacer laboralmente como lo hacía con anterioridad también, en la medida que así lo consideren necesario los sindicatos, las organizaciones que quieran contar con mis servicios, digamos. Pero lo de fondo es que, claro, yo no soy una persona neutra. No estoy aquí para caerle bien a todos o para hacer monedita de oro, como se dice en buen chileno, sino que tengo una posición frente a esto. No me da lo mismo lo que pasa con los sindicatos,
con las negociaciones colectivas, con los trabajadores, y voy a seguir en la ruta en la que siempre he estado y en la que estuve también como ministra. ¿Y qué tipo de asesorías son las que van a trabajar ahí? Principalmente capacitaciones al mundo sindical. Ya. Creemos que es importante que las organizaciones sindicales cuenten con todas las herramientas. El mundo empresarial está muy acompañado, cuenta con un conjunto de expertos que está a su alrededor, ¿cierto? Generando siempre estrategias, y es legítimo, pero el mundo de los trabajadores necesita apoyo, y ahí voy a estar. Jaime. Sí, Janet, algunos exministros, ¿no es cierto?, históricamente, a partir de los 90, han vuelto rápidamente a la arena política. Esta nueva etapa profesional suya, ¿no es cierto?, de esta empresa, ¿es un alejamiento temporal de la política activa o es un híbrido en que usted va a poder surfear entre su empresa, ¿no es cierto?, esta sociedad que tiene, y la arena política? Es que yo no sé cuál será el rollo que se están imaginando de esa famosa empresa, porque no es más que un par de asesorías sindicales. Y por cierto, como hay que hacerla con toda la transparencia, tienes que abrir un RUT, facturar y todo lo demás. Pero eso, digamos, a mí me interesa seguir participando en política como lo he hecho desde los 14 años y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Eso, denlo por descontado. ¿Qué aprendizaje personal? Quiero pasar algo a lo personal, Janet. ¿Qué aprendizaje personal le dejó su paso por el gobierno? Mucho. Es increíble. Pero mira, entre el gobierno y la candidatura, porque en la candidatura también se aprende mucho. Yo diría que lo principal es ver Chile con otros ojos. Es bien impresionante. Uno va conociendo el país de una manera... Bueno, yo he tenido oportunidad de recorrer muchas veces el país, primero como dirigente sindical, incluso un poco antes, como dirigente de la Confech, cuando era dirigente estudiantil, también como subsecretaria, después como ministra y después como candidata. Pero ver reflejada la esperanza de Chile con miradas tan diversas es algo que uno tiene que aprender a internalizar y a buscar soluciones para la vida cotidiana de las personas de una manera en que pueda asumir realmente algo que es difícil para los políticos asumir, que su verdad no es la verdad absoluta, que los problemas tienen además muchas miradas y que las soluciones son muy diversas. Entonces hay una cosa en la cual como que el aprendizaje, Vero, es como integrar cosas y ser capaz de responder con instrumentos que sean flexibles, que se hagan cargo de los primeros problemas de la gente, pero que también tengan la capacidad de adaptarse si es que no funcionan bien, ¿no? Perfecto. Jaime. Janet, Chile cambió, y si Chile cambió, su coalición, la coalición que la apoyó a usted en la última campaña, ¿supo leer a tiempo aquellas demandas, intereses, necesidades de la ciudadanía? ¿Dónde cree usted que estuvo el talón de Aquiles? Francamente creo que Chile permanentemente está cambiando. El punto es que ahora estamos enfrentados a un gobierno de la ultraderecha en una estrategia no solo nacional, sino que también internacional. Y creo que nuestro rol, en primer lugar, es reconocer que el ciclo político que vivimos desde el estallido social, desde 2019 hasta el 2025, en el cual tuvimos mayorías, ¿cierto?, relativas en distintos momentos, como en la aprobación de un proceso constituyente, en la misma elección del presidente Boric, no logró consolidarse como una mayoría más sólida. Y creo que el debate hoy día debemos ponerlo en ser una oposición que actúe coordinadamente, de manera rápida, pero sobre todo que pueda tener una sintonía que nos permita recuperar la mayoría social y política. Si aquí la discusión no es solamente lo que hace el que está a la vereda del frente, sino que cómo también nosotros mejoramos desde la oposición nuestra respuesta. Sobre eso mismo, tras cerrar el ciclo del gobierno y abrir otro ámbito en el ámbito profesional, si tuviera que definir ese momento de su vida en una frase, ¿hablamos desde el punto final o un nuevo comienzo? No, yo creo que es que nada, está en blanco y negro. Seré yo así. No, es que de verdad, ¿sabes qué pasa? Que uno recoge lo que vivió, como los partidos, la historia, la gente, los movimientos, pero también proyecta lo que viene. Entonces yo creo que una... Ya, entonces me deja hecho el pase al tiro. ¿Se iría una próxima primera vuelta con el expresidente Boric en una próxima candidatura presidencial? Yo le cuento, pero después de estos comerciales. Es que me hizo el pase, entonces tenía que preguntarlo, ¿no? Pero ¿iría a una primera vuelta? Primero no sé si el presidente va a ir porque le quiero... Pero él en una de las declaraciones, ¿ya?, en el Canal 13 no cerró la puerta.
Sí, pues que no cerró. Dijo en que política podía ser, no hay ni que dejarla muy abierta ni muy cerrada. Entonces, pues lo mismo. Pero si usted me pregunta si es que se da la posibilidad, creo que falta todavía mucho tiempo para poder responder esa pregunta. ya. Pero no la descarta. O sea, que quién sabe lo que... O sea, que ni siquiera antes pensé nunca ser candidata a la presidencia. Ni siquiera me imaginaba que iba a ser ministra. Entonces, ¿cómo que aspiraba así? Si algo que me habría gustado a mí en la vida hacer era ser ministra del Trabajo. Se dice que el animal politicón siempre apela al poder, puede llegar a unas instancias más altas, ¿no? Entonces, como... Claro, pero mire, no es tan así en mi caso, porque yo viví distintos momentos de la política. Estuve 15 años en un sistema político en el cual... militando, mi partido está excluido del sistema político y los cargos no eran lo que me movía, digamos. Y de hecho, oye, que es una realidad, lo que pasa es que parece que han pasado estos años y como que a la gente se le olvida, pero como yo llevo largos años de militancia, no se me olvida, ¿no? Para todos aquellos que hoy día a veces dicen críticas livianas, ¿no? Que algunos estamos en esto por cargos, porque no hemos cambiado de visión, la verdad, yo no sé, de los 30 y algo años que llevo militando, ahora me tocó ser ministra, la otra vez subsecretaria 1 año y medio y párele contar, digamos, no el tema de los cargos. Jaime. Sí. Son los proyectos políticos, sí. Esa es la diferencia. Jaime. Sí, Janet, bueno, todas las crisis, los dime y diretes, ¿no es cierto?, que tuvo la coalición, la estrategia, las discusiones, eso apareció en la prensa y la mayoría de nosotros a través de redes sociales también lo enteramos. Yo quiero ir un poco a su corazón, Janet. ¿Usted siente que su familia fue afectada en todo este tiempo turbulento de campaña? ¿O siente que se mantuvo intacto y que hoy día es posible seguir un ritmo incluso más afianzado a partir de aquello? Mi familia es de roble. Están ahí firmes. Fueron mi principal apoyo y van a seguir siéndolo. El punto es para qué desafío, ¿no? Y francamente yo creo que lo que pasa en los próximos años respecto de los liderazgos que puedan continuar, ¿cierto?, con un proyecto de izquierda, de centro izquierda, de progresismo, como lo más amplio que podamos ponerle, porque a mí me interesa que seamos mayoría, hoy día son muchos y son variados. Por eso decía que uno de los legados a lo mejor no nos damos cuenta todo en este minuto, o no tienen por qué compartirlo, pero es que generó una buena base para la continuidad de un proyecto de izquierda. Lo que tenemos que hacer, o de progresista, tenemos que tratar de hacer que esos proyectos que puedan en algunos casos ser de carácter más individual, se transformen en un proyecto más colectivo, ¿no? Dentro de los proyectos que fueron... Perdona, solo lo digo porque este tema no lo veo como algo personal, más allá que le agradezco mucho a mi familia porque es difícil, pero son de roble ellos, están ahí firmes. De las políticas que estuvo bajo su administración, el tema de las pensiones es algo que a muchos adultos mayores, personas mayores, me corrigieron el otro día, personas mayores. Hay que habituarse, a la nueva al nuevo enfoque. Estaban muy agradecidos en relación porque les mejoró su calidad de vida. Pero así y todo, hay gente que sigue cuestionando y sigue criticando esta política. ¿Qué le puede decir a usted a los adultos mayores? ¿Van a seguir mejorando? ¿Esto no va a haber ninguna posibilidad de que se cambie, que puedan transformar esta política en algo que no se esperaba? Yo creo que el principal mérito de esta reforma es que abre la puerta para hacer futuros cambios. Y lo digo porque desde el diseño del sistema, lo que hay es que antes había solo capitalización individual y ahora hay un seguro social, que en tanto nosotros podamos retomar, ¿cierto?, una mayoría social y política, podrá ser fortalecido. Y eso significa que van a haber más beneficios para las personas mayores. Ahora, lo segundo es que los beneficios que ya tienen no son un bono, no son una vez, lo van a recibir todos los meses, gracias a ese seguro social. Y lo tercero, respecto a las críticas, muchas las entiendo, otras incluso las puedo compartir, pero eso ocurre cuando uno no puede hacer, ¿cierto?, todo lo que un proyecto original tenía pensado, porque el pueblo de Chile elige un parlamento que es diverso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me habría gustado muchísimo que se aprobara era el seguro para las cuidadoras, el seguro de lagunas previsionales. Pero la derecha se opuso y no hubo seguro para las cuidadoras. Eso no quiere decir que nunca más no va a haber seguro para las cuidadoras. Pero el mérito de la reforma es que logró lo impensado, que es cambiar algo fundamental del sistema. Se hizo un cambio estructural en el sistema. Se creó al lado de este modelo exclusivamente neoliberal,
de lógica de capitalización individual, un seguro social. Perfecto, Jaime. Sí, Janet, bueno, 11 de marzo de 2026, la llegada de una nueva administración, a su juicio, y sin que yo la esté invistiendo como la nueva lideresa, ¿no es cierto?, del progresismo o de la oposición, ¿cómo debiera rearticular las heridas que quedó, ¿no es cierto?, tras no solo el proceso constituyente, sino también su participación en la última elección presidencial? Mire, la oposición creo que tiene un desafío en dos dimensiones. El primero es en torno a la rapidez con la que se debe actuar. El gobierno del presidente Kast, que obtuvo un apoyo considerable en las urnas, va a tener un desarrollo bastante rápido, así lo ha demostrado en sus primeras semanas, con una serie de medidas que está tomando. Por cierto, todo esto hay que esperar que se desarrolle, pero la oposición tiene que, a mi entender, actuar rápidamente en el análisis, la unidad, ¿cierto?, la construcción también de un relato común que nos permita no solo estar criticando, sino que haciendo propuestas alternativas. Y lo segundo es que seguramente, como vamos a tener varios años sin elecciones, tenemos espacio para hacer un proceso de escucha al pueblo de Chile. Creo que es interesante poder revisar muchos fenómenos que se han dado, ¿cierto?, como el fenómeno del crecimiento del voto en los sectores populares de la ultraderecha y cómo reconectamos nuevamente. Y eso es algo mucho más profundo, ¿no? Dentro de lo que hemos estado revisando en la prensa y todo lo que ha pasado desde que ganó la derecha, presidente Kast, como usted también lo dijo, arrasó con los votos. Con buen vuelo. Con buen puntaje. El caso Monsalves, ¿usted cree que fue el hecho que el gobierno del presidente Boric no tuviera una continuidad? No, yo creo que fueron varias cosas, pero sin duda ese caso pegó bien fuerte. Varias cosas que tienen que ver con el gobierno y otras no tanto, Vero. ¿Sabes cómo lo veo yo? Muchas tienen que ver con cosas que los gobiernos hacen bien, o sea, que hacen bien o que hacen mal, pero no es solo eso lo que está pasando en la sociedad chilena. Hay una impugnación importante a quien ejerce el poder, más allá de quien sea, y lo hemos visto con distintas alternancias. Pero aquí también hay un fenómeno internacional con un discurso repetido y con formas de actuar repetidas que encabeza Trump, que continúa Milei, que está en Hungría, ¿cierto? Y que uno va viendo cómo el modelo se va repitiendo, donde la tarea de la ultraderecha, ¿cierto?, no es rebatir tu opinión o tu programa de gobierno, sino que es desprestigiar al contrincante. Y es lo que, por ejemplo, trataron de hacer con Evelyn Matei. Si a Evelyn Matei no le discutían las ideas, yo creo que hasta coincidían en la idea, pero la trataron de desacreditar a través de una enfermedad de carácter mental. Y ese modelo se sigue en distintos lados, en distintos países. Entonces son varios elementos. Ahora, si el caso Monsalve influyó o no, claramente sí. Jaime, de hecho, fue muy complejo. Jaime, nos quedan ahí unos minutitos que me están avisando. En la campaña, Janet, usted hizo un juego de política ficción con la Janet pequeña, la Janet niñita, ¿no es cierto?, que fue muy interesante, además muy humano. Juguemos con esa política ficción. Si tuviera la oportunidad de conversar con Gladys Marín, ¿qué cree usted que le diría Gladys Marín a usted para los próximos años? ¿Cuál sería, cree usted, el consejo que le daría? ¿Gladys a mí? Exacto. O sea que me dio harto en vida, así que espero. Mira, me imagino que Gladys me diría, sigue dando la batalla. Y lo voy a dejar ahí nomás. Ya, estamos. Clarísimo. Vuelvo a preguntar, ¿no se cierran las puertas para una próxima candidatura? Yo, mire, voy a hacer siempre lo que pueda hacer desde donde más pueda contribuir. Si usted me pregunta hoy día, recién estoy saliendo en la otra. Es que han pasado 2 meses y yo creo que para la gente que no ha sido candidata, que la gran mayoría debe ser harto tiempo. Pero le aseguro. Sí. Ah, ya. No, es que imposible. ¿Y su pololo? Oye, es que además, pero yo venía de 4 años, piensa eso. Sí, pues también. Y además los últimos 2 años con la reforma previsional, o sea, había sido... Ya, yo parece que una me exigencia. Algo que no podía, parece que no Ajá. podía preguntar eso. ¿Y su pareja está su pololo? Sí, Claudio, bien, sí. ¿Aguantó el chaparrón? Sí, aguantó. No, se le digo a mi familia. Ya, firme. firme, ya. Sí. Jaime. Verónica,
Janet, no puedo dejar de preguntarle esto. Dígame. ¿Crecimiento económico con desarrollo humano? Mire, yo creo en una sociedad justa. Y para que haya una sociedad justa, los países tienen que crecer. Pero ese crecimiento, si no le llega a todo, no sirve de nada. Así que evidentemente necesitamos estar todos ahí, todos incluidos. Ya, pues. Bueno, Jaime. Justicia social e igualdad. Y ¿sabes qué? Una última cosa. Ojalá recuperemos valores importantes como la austeridad. Bueno, esperemos que durante estos 4 años se haga, la izquierda realmente haga una reflexión pues, de lo que sucedió. Y acción, las dos cositas. Sí, y que piense realmente qué fue lo que pasó y el por qué no hubo una continuidad con el gobierno del presidente Boris. Pero en realidad no era continuidad, yo me estoy equivocando, ahí usted no era una continuidad del gobierno del presidente. No, gobierno usted tenía distinto, completamente una diferencia. Jaime. Sí, no, Janet, ¿cómo vio esta despedida ciudadana al presidente Boric? La encontré muy masiva, bonita, y ¿sabes qué? Me llenó como de una cosa que es bien propio de los chilenos y chilenas. La gente es bien agradecida, no sé cómo decirlo. Es que yo lo he vivido ahora, y lo he vivido incluso de gente que no votó por mí, que igual te reconoce, te da la mano, te pide una foto. Entonces, cuando algunos tratan de instalar este odio entre los buenos y los malos, no sé, me llama mucho la atención a mí esos discursos de odio. No es como es la gente. Y creo que la gente que fue ese día a la Plaza de la Constitución fue una bonita despedida, emocionante además y merecida, porque el presidente vivió un proceso bien difícil, siendo un presidente tan joven y con decisiones tan importantes que tener que tomar. ¿Y fue el almuerzo que tuvieron? Sí fue. Ah, ya, es que como no la vimos en cámara, tiros de cámara, no la vimos llegar ahí a la parcela, sí por eso preguntaba. Ya, listo. Es que Esa es la pregunta de farándula. Había que hacerla, pues me estaba preguntando. No, ya, sí fue. Ya, bueno, estamos terminando, chiquillos. Ha sido un placer, nuevamente. Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa toda la semana, junto a Jaime Lepe, desde Valdivia. Un abrazo, Jaime. Muy bien, pues. Chao, Jaime. Janet, muchas gracias por haber Chao, aceptado Vero. nuestra invitación. Así que nos vemos. Un saludo al equipo. Gracias, chiquillos. Un abrazo. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.